Bueno, para poder hacer nuestro cerdito Pepe, la primera parte que vamos a preparar es la base, que es el pastico donde él va a estar ubicado. Entonces este CD lo vamos a ubicar muy bien centradito dentro de nuestro círculo verde. Ese está en los moldes. En los moldes está como, permítanme un segundo, está como tapa base por dos en color verde o color camel. Entonces, el camel puede ser también este que yo les incluí para las manchitas o puede ser verde. A mí me pareció mejor el verde, por eso lo incluí color verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí podemos usar silicona fría, líquida como esta, o silicona caliente con la pistolita. Aquí lo voy a hacer con la silicona fría, que es a la que algunos tenemos un acceso mucho más fácil. La silicona la aplicamos, la tratamos de hacer por todo el lugar del CD para que se nos adhiera la tela y no se nos corra. Y lo colocamos de esta manera. Luego lo hacemos hacia la parte de arriba. La idea es que quede bien adherido y no se nos corra la tela ni se nos levante cuando peguemos el cerdito a la base. La idea es dejarlo secar un momento. Ahí ese quietito lo podemos dejar secando mientras podemos preparar las otras piezas. Bueno, en los moldes yo les incluí esta que fue la que ya vimos, la tapa de la base que va en color verde o color camel. Esa va 2 veces. Tratemos de cortar la tela, es decir, tracemos los 2 círculos aparte, porque mientras no tenemos experiencia cortando la tela, si la cortamos doble la tela, puede quedarnos mordida. Entonces la idea es que la podamos trazar 2 veces y la cortemos 2 veces. El siguiente molde que les incluí es la cabeza del cerdito. Esta va en color rosado, una vez en paño lenzi o en este caso en la tela que vayamos a manejar, que es el fleece polar, ¿vale? Luego tenemos, hay una base de 12 centímetros para el alfiletero cerdito. Esa base es el CD. Cuando no tenemos un CD viejo para usar, lo que hacemos es cortarla en cartón doble para que nos dé la textura y nos quede fuerte. Pero esta es la base, entonces esta se puede cortar o en cartón o es el mismo tamaño del CD, que es el que vamos a usar, un CD que ya no nos sirve. Tenemos la de la trompa del cerdito que va una vez también en color rosado para que lo vayan tomando nota. Va en color rosadito y una sola vez. Tenemos las patitas que se cortan 4 veces en paño lenzi, son de 7.5 centímetros de diámetro. Y estas las cortamos en el mismo color del cuerpo del cerdito. Aquí para nuestro cerdito y nuestro ejemplo es rosado, pero podemos hacer cerdito café, cerdito negro, ¿vale? Entonces hacemos 4 veces cortamos en la tela del cuerpo del cerdito. Igual que las orejas las cortamos 4 veces porque son en tela doble y son del mismo color del cuerpito. Estas que son las tapas de las patitas también se cortan en 4 para colocar, ya ahorita les muestro cómo nos va a quedar las patitas para que puedan saber dónde va y cómo se coloca. Esta es la cola del cerdito, va una vez también en el color del cuerpito, en paño lenzi. Y este, que se corta 2 veces, es el cuerpo del cerdito. Entonces, ya les indico. El hilo que yo uso generalmente es este hilo de madeja, que es el que se usa para bordar.
en color rosado. Esta lo coloqué como ejemplo. Este es el tono que yo estoy usando para ese rosado. Y mm, lo que hago es trabajar a una sola hebra. Lo que yo hago es cortar cada tramo y trabajo en una sola hebra. Entonces vamos a empezar. Les voy a mostrar la que es, perdón, cogemos el revés, aquí yo me equivoqué trazando, entonces nos queda en el revés, esos errorcitos nos van a quedar. Bueno, alineamos y colocamos un alfilercito a cada lado. Estos son grandes, ustedes pueden usar los que tengan en casa. La idea es que no usemos esos alfileres que antes venían como, es que no tengo ninguno de muestra, esos que no tienen cabecita grande. Yo generalmente uso estos grandes o como estos. Es que los otros, esos que les comentaba, esos que se usaban antes que venían en una cajita como de cartón, esos se oxidan y nos dañan la tela. Entonces la idea es que usemos estos. La primera parte para empezar, recuerden que em, tenemos que fijar nuestra puntada. Entonces vamos a hacerlo sin que pase al otro lado. Hacemos un nudo en la tela, un nudo en el hilo y hacemos como si fuera un remate en la tela y ahí sí podemos empezar con nuestra puntada. Metemos la aguja hacia acá, salimos hacia atrás y para el cuerpo vamos a hacer la puntada filete. Entonces ya estamos aquí, miren, fijamos, hicimos el nudo, sacamos el hilo y vamos a empezar a coser. Pasamos la hebra por atrás y hacemos todas nuestras puntadas a la misma distancia y al mismo tamaño. El mismo tamaño desde el borde hasta la profundidad que vamos a querer y a la misma distancia. Entonces así vamos a hacerlo por todo alrededor. Ya aquí tengo espérenme, voy a repetirlo un par de veces más para las que no estuvieron en clase, que puedan saber cómo. Metemos, sacamos la aguja para el otro lado de la tela, pasamos el hilo por detrás y nos queda nuestra puntada filete. De nuevo, pasamos el hilo por detrás y así lo vamos dejando en el mismo tamaño y a la misma distancia. Bueno, ahora sí. Ok. Bueno, entonces aquí ya hemos hecho esta puntada filete desde donde iniciamos. Vamos por todo el contorno hasta que dejamos un espacio para poder rellenar este espacio. Entonces vamos a quitar nuestros alfileres y con el algodón siliconado vamos a ir rellenando. Lo abrimos y vamos rellenando. Dejamos la agujita a un lado, tratamos de que no se nos enrede con el algodón. Abrimos y empezamos a rellenar. Entonces es un algodón siliconado que pueden conseguir en cualquier tienda de telas. Aquí, por ejemplo, en Zipaquirá, yo lo consigo el talego grande en, eso es como por la calle Sexta, casi llegando a la Sexta también, en un almacén de telas que hay ahí. No sé si ahí donde venden hilos y botones, ahí a la vuelta de la caja social, también aquí puedan conseguirlo, aquí en Zipaquirá. Entonces, bueno, la idea es ir rellenando. El relleno debe ser un relleno muy, muy durito. Nos tiene que quedar muy fuerte el cuerpito de nuestro cerdito. Entonces vamos colocando el relleno en todo lado para que los espacios todos se vayan llenando. Aquí vamos quitando de a pocos la hebrita del hilo. Seguimos colocando relleno. Debe quedar muy, muy fuerte y metemos el relleno con nuestro dedo en todos los espacios del cuerpito del cerdito. Tratemos de no deformar, o sea, la idea de que nos quede bien relleno es que tampoco se nos deforme el cuerpo, debe quedar como en el mismo
de la misma forma del molde, solo que relleno. Entonces vamos poco a poco, vamos apretando, miramos cómo nos va quedando, tenemos que darle forma, tratemos de que no nos quede hecha bola así el relleno, porque la idea es que nos vaya, nosotros lo abramos el relleno y lo vamos colocando, ya ahí adentro lo vamos apretando, lo vamos como ajustando para que nos vaya a dar todavía está muy blandito, si se dan cuenta está todavía muy blandito. Nos toca seguir colocando relleno. Bueno, vamos rellenando hasta que nos quede ya bien durito. Bien, yo creo que ya con este es suficiente. No, aquí todavía nos queda un poquito de blando, creo. Bueno, entonces, ahora vamos a retomar la costura para poder cerrar. Entonces, hagámoslo de nuevo. Hebra por detrás. Ay, caracoles. Los nudos que nos faltan. Ya soltó. Se nos queda un poquito rellenito. Vamos apretando. Y nuestra hebra va a darnos el cierre. De nuevo hacia atrás. Ya vamos a terminar y les enseño cómo es la terminación para que sepamos cómo debemos terminar cuando ya vamos a cerrar la pieza. En este caso, el cuerpito del cerdito Pepe. Cuando les decía que debían tomar el tiempo que se tardan en hacer el proyecto, si lo recuerdan, para poder sacar el cálculo del costo, tengan en cuenta que se debe tomar también el tiempo que nos tardamos trazando los moldes en la tela y cortando, ¿no? Para que no desechemos eso. Lo de los moldes, no, el tiempo que terminamos, que usamos sacando los moldes no lo debemos incluir porque ese es un tiempo que no podemos cobrar en todos nuestros proyectos. Entonces, ese tiempo de hacer, em, de, de sacar los moldes, no. Pero el de cortar la tela, el de pasar los moldes a la tela, sí lo incluimos, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí ya vamos terminando. Me queda una puntadita aquí en la mitad de la del inicio y el final. Perfecto. Y aquí voy a tomar la primera puntada que hice. Si la ven aquí, es esta primera puntada y aquí voy a rematar. Entonces lo que yo hago es pasar varias veces, darle la vuelta varias veces al hilo sobre la aguja y lo voy cerrando de esta manera. Entonces, ese nudito no nos tiene por qué quedar ahí solito, entonces lo que yo hago es meter la aguja y devolverme a la mitad de alguna puntada cercana que hice y lo escondo. Si se dan cuenta, no se queda viendo. Halo un poquito y corto.
para que no se me vea la punta del hilo y tampoco el nudo. Entonces así nos queda el cuerpito y es lo que vamos a ir armando. Ahora, mm, ¿qué les voy a explicar? Lo siguiente es la trompa del cerdito. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es la trompita de nuestro cerdito y en esta vamos a usar la puntada envolvente. De nuevo, vamos a tomar aquí, colocar nudo, que no se nos pase al otro lado de la tela y rematamos para poder empezar con nuestra puntada. La idea de esto es que en cualquiera de las puntadas que usamos no se nos vaya, cuando vayamos apretando y a medida que vayamos avanzando, no se nos vaya a apretar la puntada más de lo que es. Entonces, aquí empezamos, terminamos arriba de la tela y lo que vamos a hacer es empezar a pasar desde atrás hacia adelante la puntada para poder cerrar. Entonces vamos haciéndolo, pues como les vaya quedando más fácil. Volvemos y tomamos así, de atrás para adelante, tomando así la tela y envolviéndola con la puntada. Esta puntada es para poder fruncir la tela y que nos quede muy prolijo el proyecto. Bien terminadito. No lo hacemos tan grande, la idea es que sean puntadas cercanas para que la tela no se nos vaya a abrir en algún momento y que cuando la rellenemos, pues el relleno tampoco nos vaya a quedar por ahí sueltico. También tratamos de que sea la misma profundidad, es decir, el mismo largo de puntada, digamos que el mismo espacio de puntada de, desde el borde de la tela hasta el centro. Que nos quede todo más o menos parejito. Digamos que en esas terminaciones es que debemos tener mucho cuidado porque nos va a dar, digamos que la calidad de nuestro producto. Entonces aquí vamos frunciendo, si se dan cuenta o no, pues también lo estoy manejando a una sola hebra, si se dan cuenta, a una sola hebrita. Y aquí, antes de terminar, vamos a rellenar. También es un relleno muy macicito porque va a ser nuestra trompa. Lo vamos a ir rellenando muy macizo para que nos vaya quedando. De nuevo metemos el dedito. Yo a veces me ayudo con un palito de madera para poder colocar y llevar el relleno hasta algunos lugares. Este palito es el que uno consigue en los restaurantes de comida japonesa. Yo me traje los palitos porque son súper chéveres de trabajar y uno puede usar las dos partes. Yo la lijé aquí para que no me quedaran como esos bordecitos y se me enredaran en la tela. Y también por el lado pequeño, pues cuando el espacio así no lo pide. Entonces seguimos rellenando hasta que nos quede bien, bien rellenito. Este requiere que nuestro relleno sea bien fuerte porque aquí es donde vamos a colocar las fosas nasales del cerdito y para que quede pues bien, bien popochito y se note pues esa trompita toda gordita junto con las fositas nasales. Entonces, la idea es que vayamos apretando y luego aquí en la puntada final rematamos. Esto nos va a quedar por detrás de la tela, es decir, cuando lo estamos uniendo a la cabecita, esto nos va a quedar por detrás, pero eso no quiere decir que nos tiene que, que no seamos cuidadosos en la terminación, ¿vale?
Entonces ahí rematamos. Yo hago un doble remate porque es que si se nos suelta, ay, se nos daña todo el trabajo del recogido. Perfecto. Entonces esta es nuestra trompita. Bueno, para las orejitas, yo aquí ya tengo una orejita terminada, vamos a hacer lo mismo. Empezamos por la parte de abajo, la puntada filete, y vamos a ir por todo alrededor. Como empezamos por abajo, vamos a ir por todo alrededor y terminamos las dos orejitas. Así, nos deben quedar bien. Si se dan cuenta, la puntada es muy, em, digamos que son muy parecidas, muy iguales. Mantenemos la uniformidad en las puntadas para que nos quede muy bonito la terminación. Bueno, para la colita, vamos a tomar nuestra colita así de esta manera y vamos a empezar a trabajar desde aquí. De nuevo, hacemos nudito, rematamos y empezamos, ay caracoles, y empezamos con la puntada desde aquí doblamos y empezamos a trabajar, enviamos esta hacia atrás. Tengan presente que como es una pieza tan pequeña, asimismo las puntadas deben ser uniformes y pequeñas, pues digamos para que no nos dañen el trabajo. Digamos que el tamaño del proyecto nos determina el tipo o el tamaño de puntada que vamos a hacer. Como este cerdito es tan pequeño, las puntadas deben ser muy pequeñas, uniformes, para que la terminación sea linda. Pues, las terminaciones y lo prolijo que nos da el proyecto nos permite, pues, en el momento de venderlo, pues lo podamos vender muy bien. La idea es que todos nuestros productos, todos los proyectos que saquemos, queden bien cosiditos, bien bonitos, todo hecho a mano, que eso le da un valor agregado y nos permite cobrar un trabajo, pues mejor, nos permite cobrar, nos permite hacer un cobro pues adecuado del trabajo que estamos haciendo y que podamos tener unas ganancias que sean acordes con lo que estamos vendiendo, con el trabajo que estamos haciendo. Entonces la colita todita. Si se dan cuenta, todo lo hemos trabajado a una sola hebra, el hilo con una sola hebrita de hilo de bordar. Bueno, ustedes también en este proyecto sí les sugiero que usen un hilo que no sea tan grueso, digámoslo, como el hilo argelino, por ejemplo, que es un hilo bastante grueso que con la puntada que vamos a hacer, permítanme si yo tengo aquí, pues para el tamaño del proyecto, este es un de hilo argelino, una hebra, entonces es una hebra muy gruesa y de pronto se nos va a ver tan bien en el proyecto que estamos haciendo por lo que es tan pequeño. Es decir, tratemos de ajustar también el hilo al proyecto que vayamos a hacer. Seguimos con nuestras puntaditas sin perder pues la uniformidad. Ay, carambas, aquí me faltó pasar el hilo hacia atrás. Bueno, ahí me devuelvo y meto la aguja. Cosas que a veces se nos olvida, se nos pasa. Creo que mi hilo tiene este nudito chiquitico aquí, pero igual está pasando en la tela. Bueno, eso es una ventaja también de trabajar con una hebra tan delgada, que si se nos hace un nudo así en toda la mitad, no tenemos que pues, desbaratar nuestro proyecto para volver a empezar, porque a veces eso pasa, sí, se nos hacen nudos. Y aquí terminamos. De nuevo, rematamos, pasamos varias veces el hilo por la aguja, corremos el nudo y metemos para sacar en otro lugar de nuestro proyecto. Y ahí queda sin evidencia del nudo. En esta colita
vamos a hacer algo que es, para que nos dé la forma y quede toda entorchadita, vamos a usar un chelín o un limpiapipas. Que vamos a hacer en la punta, vamos a doblar para que no se nos vaya en algún momento a pasar y nos dañe el proyecto. Entonces uno lo dobla aquí un poquito y metemos el chelín hacia la punta y lo cortamos al tamaño, perdónenme porque aquí me toca sacar que se metió un poquito la tela. Entonces la idea es que nos quede al tamaño de la colita. Ahí estas no son las de cortar, pero ya nos funciona. ¿Cómo le damos la forma? Tomamos un lápiz y la entorchamos de esta manera. Y así es como nos da la forma de la colita, ¿vale? Ya tenemos lista la colita, ya tenemos listas las orejas, la trompita y el cuerpo. Entonces ahora con la cabeza vamos a hacer igual, que esta es la de la cabeza. Vamos a hacer igual, puntada envolvente, rellenamos y nos va a quedar de este tamaño. ¿Vale? Entonces, este es el tamaño y así nos va a quedar la trompita. ¿Ven? Perfecto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora nos toca las paticas. Para las paticas es igual. Vamos a hacer la misma puntada envolvente. De nuevo la tomamos, en este es mi revés. Hacemos el nudito. Fijamos la puntada y empezamos desde atrás hacia adelante para hacer la puntada envolvente. Esta es para una de las paticas. Recuerden que son cuatro piezas, son 4 paticas. Esta hebra ya está corta. Traten de que la hebra sea bastante larguita para hacer esta puntada envolvente para que nos dé el espacio para poder ir recogiendo la tela. Vamos poquito a poco, con paciencia. Así, la hebra está cortita. Bueno, vamos a ver si lo logro. La idea es que el lunes, cuando nos veamos, ya lleven todas estas piezas listas y podamos armar el cerdito. Entonces aquí también rellenamos. Vamos de a poquitos. Las piezas como esta me tocó cerrarla tanto, pues me cuesta un poquito, pero es porque el hilo me quedó muy corto. Pues ya me quedaba poquito. Pero sí se puede, si se dan cuenta, sí se logra. Todavía está muy blandita, toca seguirla rellenando. No, y que se me va a soltar la.
Todavía sigue estando muy blandita. Estas sí nos tienen que quedar muy, 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 muy fuertes, muy duritas. Y ya les indico qué más tenemos que hacer. Nos toca meter el relleno en todas las arruguitas que nos quedan después de recoger para que se vaya fortaleciendo la patita. Nos queda todavía un poquito, nos falta de relleno. Vamos rellenando poquito a poco. A ver si ya nos va a quedar. Listo. Entonces la idea es cerrar bien, jalar la hebra y rematar. Jalen bien la hebra antes de rematar para que no nos vaya a quedar sueltico. La idea es que nos quede bien amarradito, bien cerradito, lo máximo que nos permita la pieza. Y volvemos a rematar para que no se nos suelte. ¿Vale? Pero sí es un poquito incómodo en esta hacer la puntada con el hilo tan cortico. Pues ahí ya terminamos de meter y listo. Así nos debe quedar la patita. Entonces, ahora permítanme un momento porque necesito sacar una hebra de hilo. Es solamente pues ir sacando una de las de la madeja. La madeja viene como con 6 hebritas, más o menos, me parece. Entonces es ir sacándola. Y listo. Permítanme, ya enhebro la aguja. Bueno, entonces ya tenemos nuestra patita rellena. Vamos por detrás, ya tengo la hebra lista, ya le hice nudito. Por detrás, aquí muy cerquita al huequito, ay, perdónenme, hacemos, colocamos el nudito, hacemos el remate y, perfecto, y vamos a sacar aquí a un costadito. Es como, vamos a tener en cuenta que esta va a ser la parte de adelante de la patica. Vamos a sacar aquí y volvemos a sacar en el mismo punto y apretamos. ¿Vale? Que vamos a hacer como las divisiones de las paticas. Vamos a hacer dos. Entonces aquí hacemos uno cercanito. Acomodamos y jalamos. Y aquí vamos a meter por atrás y corremos la aguja un poquito como por aquí y hacemos el otro. Y volvemos y sacamos hacia arriba, hacemos de nuevo la puntadita, acomodamos el hilo y volvemos a meter por acá, sacamos muy cercano donde habíamos sacado el hilo antes y aquí abajo rematamos. Entonces sacamos sin soltar el hilo, sin dejar de hacerle tensión porque si no se nos suelta el hilo. Ay, caracoles, ya se me hizo. Y terminamos, hacemos otra vez nudito y esto va a quedar en la parte de abajo, pero pues tal como les decía, no porque quede abajo lo tenemos que hacer desordenadito, entonces tenemos que hacerlo lo más
prolijo que podamos. Aquí se cortamos y nos queda nuestra patita. Y así vamos a hacer con las 4 patitas. Quedar por debajo la patica. Esta es la parte de encima, la que va a ir al cuerpito del cerdito, y esta es la que va a quedar por debajo. Pero esto va a ir pegado a la base verdecita, ¿no? Entonces, a mí no me gusta que quede esto así viéndose porque cualquier momento cuando lo fijamos puede levantarse de alguna manera y se ve. Entonces, la idea es que usemos las tapitas. Ahí vienen unos circulitos que dice que son las tapitas de las paticas. Uy, este me quedó como mal cortado. Permítanme porque aquí estoy viendo con mayor luz y se ve. Bueno, entonces la idea es que nos quede bien cortadito, redondito, y lo vamos a colocar aquí para que nos tape ese recogido y todo lo que hicimos acá. Bueno, entonces para empezar a colocar la tapita metemos por aquí, por algún lado, la aguja y de nuevo hacemos fijación de la punta. Cogemos al derecho, entonces aquí ya está, sacamos, vamos a colocar la tapita y empezamos con puntada filete a pegarla a la patita. La idea es que nos quede tapado todo esa imperfección que tenemos, toda la costurita, y de nuevo lo vamos a manejar a la misma distancia, el mismo tamaño de puntada. Veamos. Creo que las paticas es en lo que más nos vamos a demorar de este proyecto porque pues siempre tienen un poquito más de trabajo. ¿Mm? Entonces vamos haciendo toda la puntadita por alrededor de nuestra pieza de tela y veamos.